son encargados de recoger aquellos residuos que son de riesgo para la salud. Diferente que el servicio de limpieza que nos dan el común de los que prestan este tipo de servicios, ¿no? Entonces, una es la actividad y otra ya la especialidad, ¿no? Dentro. Ahora, el monto facturado en un máximo de 8 años, hasta 5 veces el valor referencial, ¿no? Máximo 10 servicios en cada caso prestados a uno o más clientes sin establecer límites por monto o tiempo. Las bases deben de indicar qué se entiende por servicios iguales o similares. Esta es la parte bien controversial, ¿no? Que generalmente ahí es donde las mayores consultas radican o las mayores observaciones radican. A pesar que en las bases estamos indicando, ¿no? Esto entendemos por bienes o perdón, servicios iguales o similares. Entonces ahí, por más de que nuestro castellano, nuestro español sea muy florido, tengamos muchos sinónimos, ¿no? En lo posible hay que tratar de indicar, ¿no? Con lenguaje técnico, ¿no? De acuerdo, digamos, al objeto de la convocatoria, ¿no? Experiencia del postor, dice: los contratos con conformidad o comprobantes de pago cuya cancelación se acrediten documental y fehacientemente. ¿Cuáles son esos documentos que dictan documental y fehacientemente? Serán los contratos, ¿cierto? ¿Ya? Más las constancias, contratos y constancias, ¿no? Y fehacientemente podemos decir a ellos que fue pagado con esta factura. Y si mostramos la factura o el comprobante de pago, tiene que estar sellado y firmado o cancelado por la entidad. Pues con eso ya fehacientemente está demostrando. Servicios de ejecución periódica, parte ejecutada hasta la presentación, o sea, los pagos a cuenta o las conformidades correspondientes. ¿Ya? La experiencia en la especialidad sirve para acreditar la experiencia en la actividad. O sea, esto también nos sirve para la actividad, por ser parte de la actividad. Cumplimiento del servicio. Se evalúa certificados o constancias que acrediten que el servicio se efectuó sin penalidades, al igual que el caso de bienes, ¿no? Los máximos 10 servicios, certificados o constancias deben referirse a servicios presentados para acreditar la experiencia. El personal propuesto, ¿no? El tiempo de experiencia en la actividad, las constancias o certificados. En el caso que el postor fuera persona natural, la experiencia se acredita como tal, o podrá acreditarla también como personal propuesto para el servicio. Mejoras. También, al igual que en bienes, es a las condiciones previstas en la base. ¿Qué mejoras se plantean, ¿no? Si hemos querido en servicios de seguridad, solamente presentamos la estructura de costos, pedimos 7 agentes y ellos nos dicen no. Entonces te ponemos un agente más para ese puesto por tal lugar al mismo costo, entonces funciona mejor. Debe precisar aquellos aspectos que serán considerados como mejor. Cuando es factores referidos al objeto, principalmente se habla de equipamiento e infraestructura. Equipamiento, que demuestras que tienes limpieza, ¿no? Que tienes vehículos en condiciones de transportar esos residuos, que tienes personal
de manipular ese equipamiento, además que cuentas con infraestructura, o sea, con un establecimiento, un edificio con condiciones tal que coadyuva, digamos, a la oferta o al cumplimiento de tu oferta, ¿no? Ahora, hay otros factores que obviamente lo sustantivo es de que tienen que ser objetivos, congruentes, razonables y proporcionados con el objeto de la convocatoria. O sea, siempre tiene que estar relacionado, siempre tiene que ver su viabilidad, si cabe el término, con el objeto de la convocatoria. O sea, siempre tienen que estar referidos objetivamente al objeto de la convocatoria. Tiene que ser congruente con el objeto de la convocatoria, tiene que ser razonable con el objeto de la convocatoria. ¿Qué más tenemos? En el caso de consultoría es muy parecido, ¿no? Tal vez experiencia con la actividad, experiencia con la especialidad, experiencia y calificaciones del personal propuesto para la prestación y las mejoras en las condiciones previstas. Bien, hasta aquí, señores, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿No hay preguntas? Ok, bueno, entonces los veo todos cansados. Bien, entonces, en conclusión, mis amigos, vamos a ver de que la ejecución de los procesos de selección por ahora, ¿no? Son estos procedimientos clásicos. Ven ustedes de que la mayor proporción de la ejecución de estos procesos de selección son en actos, ¿no? Que son de manera física, de manera manual. Ustedes están viendo de que lo único que, por ejemplo, se publica en el sistema o hacemos uso de tecnologías de información es para registrar la convocatoria y para registrar los resultados, o sea, la buena prueba. El resto, señores, está constituido por actos que se desarrollan o por etapas que se ejecutan de forma manual. Eso quiere decir de que el comité o el órgano encargado de la contratación tiene que, por ejemplo, calificar las propuestas, tiene que evaluar las propuestas en forma manual, tiene que hacer el cuadro comparativo en forma manual, de tal forma de que su responsabilidad es mayor aún, puesto de que recae todo ello en acciones objetivas, en acciones discrecionales que tienen que hacer uso para finalmente decir quién ganó la buena prueba, ¿no? Por lo demás, señores, donde en la ejecución ya de un proceso de selección, volviendo, digamos, a la primera diapositiva, ¿no? Recuerden que les planteé, mencioné de que acá lo que les hablaba, ¿no? Lo importante, señores, dentro de la ejecución de un proceso de selección, el máximo cuidado que hay que tener es en tomar, ¿no?, en cuenta o determinar, conocer a perfección, ¿no?, el objeto de la convocatoria. Si tú no conoces lo máximo que puedes el objeto de la convocatoria al cual estás abocado, además está plantear algunos reparos, algunas digamos, observaciones al proceso de selección. Que viene con un tema de una formulación de problema de
supervisor de la obra. Tiene un servicio con un supervisor de la obra. Entonces la pregunta es, ¿esto es requisito, o sea, para un servicio que haya un supervisor? ¿O difiere de la obra? El que justo me das pie para dilucidar aún más esto de que dice conocer a la perfección, ¿no?, el objeto de la... Entonces, ¿cuáles son los objetos? Miren, si hablamos de bien, este objeto nos debe dar la idea de que debemos de conocer las especificaciones técnicas. Cuando es bien, inmediato tenemos que hablar de las especificaciones técnicas. Si es servicios, inmediato tenemos que hacernos la idea de los términos de referencia. Si es obras, tenemos que referirnos al expediente técnico. Entonces, además de ello, tenemos que conocer la normativa, en este caso de contrataciones públicas. Porque, ¿qué nos dice? Cuando es servicio, estoy entendiendo, el ejemplo que tú me estás planteando, estamos hablando de remodelación. Si voy a hacer una remodelación de este ambiente, podrá ser, en vez de que sea un arco, la puerta continua, quitar todas esas que está haciendo las de columnas o separadores, y hacer que todo sea continuo, o sea, quitar eso. Eso significa que estoy remodelando. Por más de que cuando yo quiero quitar ello, tengo que tener en cuenta los planos, ¿no?, de este edificio, porque finalmente si yo tengo una supervisión de la municipalidad, o alguien, tengo un vecino envidioso que me dice, oye, yo vi sacar materiales de construcción, seguramente algo están haciendo y ustedes han autorizado para ello. Es verdad, pero la municipalidad con todo esto decimos al señor que, a ver, usted que está sacando un desmonte, ¿por qué está haciendo ello, no? ¿A qué se debe? Yo estoy remodelando, quitando esto. A ver, tus planos, ¿qué dice? ¿Es posible ello o estará dificultando, estará poniendo en riesgo los riesgos, los cimientos o los del edificio, porque puede deteriorar la estructura, no sé. Pero yo solamente estoy haciendo una remodelación, estoy cambiando la estructura. ¿Ya? ¿Tienes autorización? Ya tengo, acá está mi autorización. ¿Qué eso significa? Remodelación, que no requiere, por lo menos yo tengo entendido, que no requiere, ¿no?, de un supervisor de obra. ¿Qué es? Pero eso es obra, no es servicio. ¿Perdón? Eso es obra, no es servicio. No, estoy hablando de remodelación, que solamente estoy cambiando el servicio. Ahora chiquito. Claro, o sea, que estoy cambiando ya para Fracción del año. Entienda usted, los servicios higiénicos, le estoy cambiando, digamos, la periódica, estoy cambiando los sanitarios, te estoy poniendo uno de mejor calidad, o que era muy antiguo, te estoy poniendo... Es una remodelación. ¿Ya? Además, para que sea obra, tengo que tener expediente técnico. Y para que me formule el expediente técnico, ¿cuál es la diferencia dentro de los términos de referencia? Cuando es términos de referencia para una consultoría,
de consultoría en general de una consultoría de obras, hay una diferencia abismal que te define uno como consultoría de obras y otro como consultoría en general. La diferencia va a radicar en que la consultoría de obras va a pedir planos. En cambio acá no te pide planos. Por más de que haya una memoria descriptiva, que tengas todo, la diferencia abismal entre uno y otro es que en este caso te pide planos sí o sí, y en este otro no. Aún se apunte un plano. Aún se adjuntas y solamente se trata, digamos, de todo, un poco para entrar más todavía. Suponte de que dentro de la ejecución de la obra hay un componente que significa voladura de rocas. Y esa voladura de rocas, yo voy a, para que me entienda mejor, yo le voy a subcontratar. Entonces, al señor yo le voy a subcontratar y le voy a decir, ¿sabes qué? Tú hazme el servicio de voladura de rocas. Para que tú hagas. Entonces, ese servicio de voladura de rocas requerirá ponerle un supervisor. El supervisor de obras, por lo menos, su función es justamente supervisar la obra. ¿Ya? En este caso, cuando estamos hablando de una remodelación, por lo menos yo tengo entendido de qué se trata, de aspectos superficiales que no inciden en la estructura, por ejemplo, de un edificio. ¿No? Es cambio de color, pintado, desgastado, que generalmente conlleva a los acabados de una obra, en este caso a los acabados de un edificio. Por lo menos tengo entendido ello, ¿no? A no ser de que es... Pero no está normal, está en la ley de contratación no está en el reglamento, no está. Porque no si se acoge a no. Bienes y obras son iguales para ellos. ¿Bienes y obras son iguales? Perdón, servicios y obras son iguales. Servicios y obras son iguales. No, es lo que ellos dicen. Ahí sí hay una diferencia. Servicios es otra cosa y obras es otra cosa. Claro. Obras es... Estamos observando que los supervisores tienen que estar para los servicios y para las obras es igual. La norma lo dice. Hay que decir que norma lo dice. Ahora, lo concreto es que si vemos otras normas de contratación pública, ¿no? Vamos a encontrar que ellas no te diferencian servicios con obras. Se lo considera la obra, la ejecución de la obra como un servicio. Es solo para detectar que, porque creo que el servicio solamente puede dar una enfermedad al usuario y ya está, ¿no? No es necesario que el inspector revise, bueno, Así es. Así es. Así es. Por ahí es donde creo que también dice que sus relaciones. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, señores? Una consulta. Dime. Esta de las diapositivas en la solución de caso de empate, el artículo 73, ¿puede explicar? Ya. Ya. Supongamos tenemos la propuesta técnica, tenemos la propuesta económica y el puntaje total. Tenemos postor A, postor B. Pongamos acá
tienes el puntaje A, y acá también el puntaje A, el puntaje B, acá también el puntaje B, y por tanto vas a tener el mismo monto acá, ambos han empatado. ¿Ok? Entonces, ahí hay que ver en principio qué tipo de proceso se trata. Tipo de proceso de selección versus el objeto del proceso. Si estamos hablando de LP, CP y adjudicación directa pública, ¿no?, el desempate se puede hacer, ¿no?, en el mismo acto público. ¿Mediante un sorteo? ¿Perdón? ¿Mediante un sorteo? Generalmente llegamos al sorteo. Generalmente. Ahora, si se trata de una adjudicación directa selectiva y de una adjudicación de menor cuantía, acto privado, entonces ahí hay que seguir un procedimiento de desempate. De desempate. ¿Cuál es ese procedimiento de desempate? Te fijas como primera opción de que si los empatantes tienen diferencia de tener dentro de su plantel de trabajadores a discapacitados. ¿Cómo demuestras que tienes discapacitados? Con la constancia de CONADIS. Aquel que te presenta constancia de que tiene como trabajadores a discapacitados, él podría ganar la buena prueba. Los dos no tienen. Entonces, seguimos, que tienen que demostrar cuál de los dos son MIPE. MIPE. Pequeño, micro o pequeña empresa. ¿Cómo te demuestra ello? Con la constancia del REMIPE. ¿Dónde obtenemos esa constancia? En el Ministerio de Trabajo. ¿No? Ahí te inscribes como pequeña o microempresa. Tienes la constancia del REMIPE, el registro de micro y pequeñas empresas. Los dos presentan, son los dos pequeñas empresas. Entonces, ahí echamos mano al objeto, ¿no?, versus quién tiene la mejor propuesta económica para los casos de bienes. En los casos de bienes, quién tiene la mejor propuesta económica. Porque puede que haya disparidad acá, pero sin embargo, sacando el puntaje total, pueden haber empatado. ¿Ya? Y si es servicios, ¿quién tiene la mejor propuesta técnica? Profesor, ¿y la bonificación no diría? La bonificación es acá, ¿no? Por esa bonificación no puede haber puntaje, ¿no? Puede haber empate, estamos hablando de empate. ¿Ya? O sea, la bonificación es después de este, ¿sí? Pero supongamos que los dos están en la misma localidad, ¿ya? Así que siguen empatados. ¿Ya?
Entonces estamos hablando que ya hiciste tu cuadro comparativo y los dos están empatados, ¿ya? Entonces, la pregunta era, ¿cómo procede al desempate? Entonces, si siguen empatando, lo siguiente es prorata. Prorata. De ser posible. ¿Qué es prorata? Partir, ¿no? Si yo quiero en bienes, quiero dos vehículos, son dos empatantes. Si aceptan, ¿no? Si aceptan, entonces prorrateo. Uno de los empatantes y el otro los empatantes. Y una obra, incluso en bienes, ¿quieres un solo vehículo? Tampoco procede, no es viable la prorrata, ¿no? Tiene que ser viable y además de ser viable, tiene que ser aceptado por tiene que haber consenso. Además de que procediera la prorrata y uno de ellos dice, no, yo quiero todo o nada, no hay prorrata. ¿Cómo sería el contrato? Si era prorrata. Hace dos contratos, con toda la proporción que le corresponde. Claro. Claro. ¿Ya? Y al final, recién es el sorteo. Ojo en este caso, tienen que estar debidamente notificados y tienen que estar presentes los empatantes para hacer la plegación correspondiente. ¿No? No es que, señor, qué piña eres, justo no saliste sorteado. ¿No? En actos privados no sucede eso. En cambio, en público es más fácil, ¿no? Es más fácil. Además ya tienes tú el cuadro comparativo y ya sabes por qué ya has publicado, ¿no? A pesar que han empatado. Una pregunta, ¿y dónde encontramos ese procedimiento? En la normativa. En la normativa, ahí no. La última página. ¿Ya? Profesor, caso de la bonificación. Acá está la bonificación, ¿no? Estamos hablando de que pese ya todo el cuadro comparativo, acá tienes la bonificación y tienes el total, ¿no? Ya, con todo eso han empatado, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien estaba interviniendo? Profesor, falta todavía explicar lo del consorcio. A ver, veamos lo del consorcio. Lo que pasa, en el caso de consorcios, se ha modificado la normativa. Antes era fácil, ¿no? El consorcio incluso prestar, consorciarme para obtener más experiencia. Ahora no. Ahora, en la promesa formal de consorcio, tú indicas el porcentaje de participación. Si tú estás señalando de que el porcentaje de participación, por ejemplo, de un postor es del 80% y el del otro, el postor B, vas a señalar que es del 20%, entonces su acreditación de experiencia. ¿De experiencia en qué factor? ¿O de experiencia en RTM? ¿No? ¿De experiencia en qué factor o es de la RTM? Estamos hablando de experiencia del postor para evaluar su experiencia, ¿no? Para calificarse como factor de evaluación la experiencia, como factor de evaluación la experiencia del postor, por más de que te hayan dicho estos porcentajes de participación, eso no quiere decir de que a él
ya por haberte presentado como el 80%, yo te voy a considerar el 80% de tu experiencia, ¿no? Eso va a estar traducido en función a la tabla que está, se está señalando. Se habla de los factores de experiencia generales. Claro. Porque ojo que también horas similares